Muy buenos días. El tema que abordaremos este día es el rol y los estereotipos de género. Ya hablamos qué es la sexualidad, cuáles son sus componentes, ya dijimos qué es género, qué es sexo, cuál es la diferencia entre estos dos. Entonces, este día abordaremos qué son los roles y qué son los estereotipos de género. Entonces, ¿qué es este rollo de los roles de género? Podemos decir que los roles de género o el rol de género son las normas o las pautas de comportamiento que la sociedad nos asigna como apropiadas a hombres y mujeres. Es decir, es la construcción social que nosotros tenemos de lo que es masculino o lo que es femenino. Entonces, a raíz de esto, tanto lo masculino como lo femenino tienden a relacionarse de manera diferente en diferentes ámbitos: el social, el familiar, el religioso, el escolar. Entonces marca diferencia entre ambos, entre las mujeres y los hombres, en cuanto a la relación que estos deben de tener en diferentes espacios o en diferentes ambientes. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros podemos definir como género. La manera en la que se estructuran las actitudes, los comportamientos que las mujeres y hombres van a desarrollar en diferentes ámbitos. Desde el antaño, todas las sociedades siempre han determinado que las mujeres se comportan de una forma y los hombres se comportan de otra. Por eso podemos entender que el rol de género son las prescripciones, las normas, las expectativas de comportamiento que la sociedad va generando y va definiendo de lo que es femenino y de lo que es masculino. Entonces, podemos decir que desde pequeñas cositas se les va induciendo al ser humano a ajustarse a situaciones, actitudes que son socialmente estructuradas y socialmente correctas, que les dicen desde la forma en cómo se visten hasta la aplicación o cómo deben de comportarse en el ámbito privado, en el ámbito sexual, en el ámbito laboral. Una cosa importante que debemos de tomar en cuenta es que los roles de género se enseñan desde que nosotras somos pequeñas. Desde el momento en que la bebé o el bebé nace, se le decora la habitación de un color específico, se le viste de un color específico si es niña, si es niño, para poder identificar su género. Así podemos decir que no únicamente se les enseñan los roles a través de los colores de la persona que acaba de nacer, sino que involucra todo el ambiente o todo el medio que nos rodea. Pasado el tiempo, los juguetes se encaminan a un desempeño en específico. Por ejemplo, como les acabo de mencionar, perdón, si es desde que la mujer sabe que está embarazada, todo el cuarto lo decora. Si es niña, rosa; si es niña, azul. A las mujeres se nos relaciona con cosas como flores, ganchitos, encajes, vestiditos. A los niños no, a los niños se les relaciona con carritos, con aviones, con imágenes deportivas, con automóviles, con motos. A las mujeres se nos proporcionan juguetes como muñecas, juegos de té, juegos de cocina. A los niños se les relaciona con carritos, barcos, aviones, pelotas de fútbol. Entonces, desde ahí podemos ver que la asignación del rol de género comienza desde que la mujer sabe que está embarazada y tiene la expectativa si va a ser niño y si va a ser niña. Entonces, a nosotros la construcción del género la tenemos desde el momento quizás que nacemos, porque ya nos asignan un color específico, pero las preparaciones previas a la venida del bebé también definen y determinan el género. Por eso decimos, el género tiene que ver no solo con las actitudes y comportamientos que se nos van asignando socialmente, también tiene que ver con el medio. Volviendo al ejemplo, si nos fijamos en las láminas que tengo yo en esta presentación, refuerza mucho lo que acabo de mencionar. Si vemos la primera, vemos una habitación dividida en dos y la decoración es diferente si es niña,
si es niño. Si se fijan, si es niña tiene un cuadro de princesita, una carriola de juguete para cargar al bebé, una muñequita. En cambio el niño no. El niño tiene un afiche de un futbolista, tiene una bicicleta, tiene un avión. Entonces vamos viendo que desde el ambiente que nos van generando, nos van definiendo lo que es del género. Luego, los niños nacen, que es la segunda imagen que está en medio. Tenemos a la niña con un vestidito rosa y con una chonguita, y al niño no, azul y su pachita. Entonces, desde ahí ya empieza la construcción de género. Luego, los niños crecen y se nos asignan juguetes específicos. Niñas muñecas, niños pelotas. Entonces, podemos decir así que el género, aparte de ser una construcción social, también refuerza la idea de lo femenino y lo masculino desde el ambiente que se va creando también. Los roles de género también tienen un alcance en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, los acuerdos que se dan entre hombres y mujeres se originan dentro de la familia. Y esto trasciende, por ejemplo, a las relaciones de trabajo. Es decir, hay una división sexual de trabajo marcada dentro de la dinámica de mujeres y hombres. Por ejemplo, las mujeres tienen a los hijos y a las hijas. En cambio, los hombres no. Los hombres las protegen a las mujeres y a sus hijos. Las mujeres están asignadas a criar a los bebés, mientras que los hombres son los encargados de llevar el sustento a la familia, son proveedores. Las mujeres asumimos las decisiones que el hombre toma. En cambio, el hombre tiene un puesto de autoridad, por ende, él es el que toma las decisiones. Las mujeres, en teoría, nos quedamos en casa y nos encargamos de cuidar el hogar, de darle mantenimiento, de tenerlo bonito, de tenerlo agradable, mientras que los hombres salen a la casa, buscan trabajo para poder mantener el hogar. Las mujeres, cuando trabajamos fuera del hogar, nos inclinan o están inclinadas a trabajos específicos que implican cuidado. Sin embargo, los hombres no. Tienen trabajos que son fuerza, que implican competitividad. Entonces podemos ver que los roles que nos asignan de lo femenino y lo masculino tienen incidencia en diferentes ámbitos. En este caso, por ejemplo, en la división de trabajo. Vemos una marcada división sexual del trabajo en el aspecto que las mujeres se dedican a la crianza, al mantenimiento del hogar, a ser mujeres que asumen todas las decisiones que el hombre tome sin cuestionar alguna. En cambio, no, el hombre no. El hombre es el que se encarga de tomar las decisiones, el hombre es el que protege a su familia, el hombre es el que se debe de ir a trabajar y los trabajos que los hombres realizan son complejos. ¿Por qué? Porque implican fuerza, implican competitividad. Entonces, si vamos enlazando lo que acabo de mencionar con lo que definimos nosotros de género, podemos ver que el género tiene diversas implicaciones en diferentes ámbitos. Hablemos del ámbito social, en donde se desenvuelven mujeres y hombres. Por ejemplo, hablemos de las profesiones, de los ámbitos donde las personas nos buscamos desarrollar alguna actividad para realizarnos como tal, como seres humanos. Si nos vamos a los ámbitos de realización que tienen las mujeres según los roles de género, somos o amas de casa, o maestras, o enfermeras, secretarias, cocineras, y los hombres no. Los hombres pues, son políticos, son obreros, científicos, gerentes, administradores. Entonces vemos una marcada diferencia del tipo de realización que buscan ambos géneros. Las mujeres siempre buscan cuidar, proteger, enseñar, procurar, alimentar. Los hombres no, se encargan de toma de decisiones, de trabajos pesados, de trabajos que involucran una capacidad intelectual bastante grande, por decirlo de alguna manera, implican puestos que son de toma de decisiones, de autoridad, de liderazgo, de manejo de finanzas. Entonces, los roles de lo femenino y lo masculino tienen cierta injerencia sobre el ámbito de realización de las personas. Recordemos que anteriormente
las mujeres no podíamos ir a las universidades, no podíamos votar y como la profesión más común era ser secretaria, que es asistir o ser la mano derecha de un hombre. Pero si se fijan, nunca está en puestos donde pueda decidir en base a los roles que se nos pueden asignar. En cambio, el hombre no, el hombre puede decidir, puede administrar, puede manipular, puede crear. Las mujeres no. Si analizamos el cuadro que les acabo de presentar, es bastante diametral o abismal la diferencia entre los roles que tenemos las mujeres en los ámbitos de realización al que tienen los hombres. Entonces, todo esto es a través de la construcción social de lo que es el género femenino y de lo que es el género masculino. Los roles de género no solo tienen implicaciones en el ámbito de realización, en el ámbito laboral, sino que también tiene implicaciones en cuanto a define los comportamientos y sentimientos que son socialmente aceptados para las mujeres y cuáles son los socialmente aceptados para los hombres. Miremos el cuadro. Las mujeres debemos de ser pasivas, débiles, sentimentales, maternales, dependientes. En cambio, los hombres no. Los hombres son impulsivos, son fuertes, son racionales, son agresivos, son independientes. Los hombres piensan antes de actuar, las mujeres no pensamos antes de actuar. Entonces, para finalizar el tema de los roles de género, podemos ver que el género es una construcción social que ha ido evolucionando al igual que la sexualidad, como ha ido evolucionando la sociedad. Entonces, es importante que retomemos el siguiente punto. Todos los cuadros o todas las implicaciones de género que hemos visto son las que ha definido socialmente lo femenino y lo masculino. Pero analicemos lo siguiente. Actualmente, mediante la lucha de muchas mujeres por luchar por sus derechos, por generar mejores condiciones para nosotras, gracias a eso se ha venido como disminuyendo este tipo de idea que se tiene sobre lo que se es ser mujer. Cuando nosotros con Tatiana analizábamos lo que significaba para ustedes ser mujeres, vimos una completa diferencia a los cuadros que yo les estoy mencionando. Mencionan que ser mujer es valiente, que ser mujer es de coraje, que ser mujer significa luchar, que ser mujer significa sacar a la familia adelante, que para ustedes ser mujer es un orgullo, que para ustedes ser mujeres es ser mujeres fuertes, con fortaleza, con virtudes, independientes. Si analizamos todos los que ustedes han dicho, cada una, y vemos lo que socialmente nos quieren decir que es ser mujer, vemos que hay una diferencia abismal. Entonces, por eso es necesario que nosotras como mujeres nos empoderemos y logremos redefinir en la historia los roles que a nosotros se nos han asignado por años de cómo deben de ser las mujeres. Este tipo de espacios de formación en diferentes ámbitos, por ejemplo, hoy estamos en una formación de derechos sexuales y reproductivos, hay formaciones de derechos humanos, hay formaciones de derechos laborales. Todo este tipo de formaciones a nosotros nos ayudan a entender que los roles de género que se nos asignan no son los correctos, que así como han ido evolucionando la sociedad, así debe de evolucionar y se debe de reasignar el rol que se nos da a las mujeres dentro de la sociedad y dentro de los diferentes espacios públicos, privados, laborales, familiares y religiosos que se nos tienen que asignar nuevamente. En lugar de ser pasivas, somos mujeres, las mujeres somos propositivas, somos fuertes, somos capaces de racionalizar muchas cosas. Sí es cierto, somos maternales, pero recordemos que la maternidad es opcional. Cada mujer decide ser madre o no ser madre. No somos mujeres, las mujeres no somos dependientes, somos independientes, tenemos pensamientos propios, ideas propias, sueños propios, visiones propias. Entonces, los roles de género, para ir finalizando, es lo que la sociedad nos ha ido construyendo desde antes que nacemos, como lo mencioné.
Entonces, es de que nosotras, desde nuestros espacios, desde nuestra comunidad, desde nuestra municipalidad, vayamos reforzando la nueva idea de lo que es ser mujer, del rol de ser mujer, del rol femenino que actualmente nosotras vivimos. Una vez que ya definimos lo que son los roles de género, entonces podemos hablar de los estereotipos de género. Pero, ¿qué es esto de los estereotipos de género? Nosotros partimos de las expectativas de lo que es femenino que nos establecen los roles de género. Es decir, las personas con la información que tienen respecto a los roles femeninos y a los roles masculinos generan lo que conocemos como estereotipos de género. Estos se refieren a las creencias, a las distribuciones sobre cómo debe de ser y cómo debe de comportarse cada género en específico, es decir, cómo debe de comportarse lo femenino, cómo debe de comportarse lo masculino. Podemos definir los estereotipos de género como imágenes exageradas y simplistas que se tienen sobre una persona o un grupo de personas. En este caso, cuando los roles de género nos establecen lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, están creando estereotipos de género que se le asignan ciertos valores, ciertas características y capacidades a lo femenino y ciertas características y valores y capacidades a lo femenino. Por ejemplo, a los hombres se les dice que tienen fuerza, que tienen autonomía, decisión, etcétera, iniciativa también, y a las mujeres nos dicen que tenemos una función netamente de reproducción, que somos débiles, que somos dependientes, que somos sumisas, que debemos de ser obedientes. Entonces, los estereotipos de género lo que hacen es dividir a ambos sexos, al femenino y al masculino. Y este estereotipo de géneros se convierte en un hecho social dentro de la dinámica de relaciones entre hombres y mujeres y se llega a creer que los estereotipos de género son algo tan natural, son algo normal dentro de la sociedad. Sin embargo, las mujeres y los hombres son dos grupos de personas que tienen muchas semejanzas, pero también tienen diferencias, pero no son diametralmente opuestos. Los estereotipos derivados de las relaciones entre hombres y mujeres generan, como vimos anteriormente, lo que es la división sexual del trabajo. Entonces, definiendo esto, podemos decir que los estereotipos nacen a partir de los roles de género. Los estereotipos de género se naturalizan de tal manera que se llegan a creer que eso es la normalidad entre el comportamiento entre hombres y mujeres. Las imágenes que muestro a continuación son ejemplos de estereotipos de género que se han venido manejando dentro de la sociedad. Por ejemplo, las mujeres sirven para parir hijos, para coser, para planchar, para cocinar. Los hombres sirven para salir a mantener y trabajar para el hogar. Las mujeres, en los anuncios publicitarios, por ejemplo, si se fijan, tienen que ser jóvenes, bonitas, delgadas, sensuales, de piernas largas, rubias, tacones, minifalda, con escotes, deben de ser sensuales, visualmente sensuales. En cambio, los hombres en los anuncios publicitarios son presentados como exitosos, como fuertes, como masculinos. Entre los estereotipos que nosotros podemos mencionar que hay para definir a las mujeres son que son amas de casa, somos dependientes, somos débiles, no tenemos importancia, somos frágiles, somos tímidas, somos hogareñas, somos pasivas, somos subjetivas, somos pacientes, cuidadoras, amorosas. Nosotras y una parte importante de los estereotipos de género que nos han creado es que somos asexuales, es decir, no somos seres que tengamos la capacidad de tener muchas relaciones sexuales, que nosotras somos las mujeres debemos de esperar a que el hombre tome la iniciativa. Si bien es cierto, socialmente se ha ido reconociendo un espacio de importancia a la mujer, este espacio tradicionalmente ha sido ligado exclusivamente a cuidar personas y a cuidar de nuestros hogares. Aquí es donde radica la importancia fundamental de atribuirle nuevos significados a este tipo de estereotipos. Mujeres y hombres podemos compartir espacios y atribuciones. No,
independientemente de nuestras diferencias biológicas y de nuestras capacidades hacia diferentes especialidades. No es necesario que desempeñemos las mismas actividades. Los estereotipos y diferencias de género han colocado a mujeres y hombres en posiciones opuestas, lo que genera que se dé una desigualdad y que tengamos una educación enfocada al trabajo con poca equidad. Entonces, es importante, para ir finalizando, que retomemos y que valoremos el hecho de que nosotras no podemos seguir afirmando los estereotipos que por generaciones se nos han ido asignando, que la mujer no puede ser médico, la mujer no puede ser abogado, la mujer no puede ser ingeniero, porque se dice que las carreras de ingeniería son exclusivas de los hombres. Entonces, nosotras, desde nuestro ambiente, si somos madres, si somos hijas, si somos abuelas, ir generando un cambio de pensamiento, ir nosotros reasignando los nuevos estereotipos de mujer, construir un estereotipo de mujer en la que actualmente podamos desempeñar diferentes cargos, tener la misma importancia que tienen los hombres. Un aspecto importante que debemos de mencionar respecto a los estereotipos de género es que gracias a los estereotipos de género que se han venido manteniendo durante mucho tiempo en nuestras sociedades, esto viene a afectar de manera directa a la sexualidad de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, los hombres pueden tener relaciones sexuales con mayor frecuencia con el número indefinido de mujeres. Las mujeres no, las mujeres tenemos que esperar que los hombres tomen la iniciativa. Las mujeres tenemos que llegar vírgenes al momento del matrimonio. Entonces, este tipo de estereotipos también afectan la dinámica de la sexualidad entre hombres y mujeres. También, a raíz de esos estereotipos se dan que lo que está ligado a la maternidad, al embarazo, a la concepción, al parto, se considera un problema o una temática exclusiva de mujeres, en la cual los hombres no deben de participar, cuando debe de ser todo lo contrario. Entonces, debemos de desaprender y de volver a asignar roles que sean coherentes en la sociedad que actualmente nos estamos desempeñando. Gracias por estar pendientes de los videos que nosotros vamos subiendo. El tema de ahora fue acerca de los roles de género y los estereotipos de género. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, nos las pueden hacer saber en el grupo o a Tati y a mí de manera personal. No hay ningún inconveniente. Como siempre, darle las gracias por estar anuentes en la participación y en el proceso de formación que estamos llevando a cabo. Cualquier duda, comentario o sugerencia, lo reitero, Tati y yo estamos con la mejor disponibilidad y nos vemos la siguiente semana. Gracias.